En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Edwin Tineo. Bienvenido al episodio número 9. El ser humano siempre ha tenido muchas preguntas acerca de Dios. No comprendemos todo lo que hizo, hace y hará. Muchos no comprenden ni un poquito. Por eso vamos a conversar sobre cómo entender a Dios. La Biblia dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice Jehová, y mis pensamientos son más que sus pensamientos. En la Biblia la palabra conocer tiene un significado amplio que va más allá del sentido básico de un conocimiento intelectual de algo o de alguien. El conocer a Dios no es con el intelecto, nuestra capacidad mental humana, ya que nadie puede comprenderlo con su inteligencia y sabiduría propia. Más bien, conocer a Dios se trata de una relación, de un vínculo para conocer sus cualidades, su manera de actuar y su personalidad. En la actualidad, muchos cristianos han confundido el conocer a Dios con saber de Dios. La gente cree que al memorizar versículos, conceptos, conocen a Dios y no, solo saben de Dios. Indudablemente que memorizar la Biblia es muy importante, pero conocer a Dios no se obtiene por algo intelectual, sino por una relación con Dios, mediante la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, una vez que empezamos a caminar de verdad con Jesús. Entonces, nuestro conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Este tipo de conocimiento es limitado y es obvio. No podemos conocer a Dios haciendo uso de la razón. Podemos tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios y de sus caminos sin aún conocerlo. ¿Usted cree que una hormiga puede entender de tu vida, tus problemas, comprender de la inflación? ¿Puede entender acaso una hormiga del Wi-Fi, de los bitcoins, de los monstruos marinos? ¿Puede entender una hormiga de las armas nucleares, de los cohetes espaciales, del Sol, de Marte, de los viajes en el espacio? Evidentemente no. Así somos nosotros. Con toda la sabiduría e inteligencia que tengamos, no podemos entender a Dios con nuestros pensamientos. En la Biblia podemos leer cuando el pueblo hebreo se quejaba y abandonaba al Señor cada vez que podía, para irse tras otros dioses, una conducta necia por no conocer a Dios. En Éxodo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba al descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y eso se repitió muchas veces más a lo largo de la historia. Otro ejemplo que podemos citar es acerca de la vida del rey Saúl. Aún siendo ungido de Dios y teniendo un conocimiento amplio de su poder, al final decidió alejarse de él y agradar a su pueblo. Pero además, en el Nuevo Testamento, donde se habla de los fariseos, donde esta gente tenía un gran conocimiento de la ley y aún así estaban alejados de Dios. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios, porque quien lo conoce procura agradarle, procura obedecerle siempre.
En Marcos 6:4 dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces comprende que no es suficiente saber de Dios. Hay que conocerlo en una relación personal con Él, mediante el Espíritu Santo. Si no sabes quién es el Espíritu Santo y cómo tener contacto con Él, ve a nuestro episodio número 4. Los predicadores tienen una alta responsabilidad al predicar de Dios. Deben llevar a la práctica aquello que van a enseñar, con el fin de que dicho mensaje lo expresen con autoridad, con seguridad y con verdad, porque lo viven la palabra. Los fariseos, cuando estaba Jesús, eran unas personas que tenían conocimiento, pero no conocían a Dios, estaban lejos de Él, no practicaban ni vivían lo que enseñaban. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Debemos tener eso presente siempre. En 2 de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En pocas palabras, oye, cálmate, que mi tiempo es perfecto. Aunque creas que he tardado mucho, no es así. Calma, que yo cumpliré todo lo que tengo para tu vida y haré justicia a su momento. Hay cosas, misterios del Antiguo Testamento que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Y algunos hombres de Dios muy cercanos, con una relación íntima con Él, le fueron dados detalles del futuro, con fechas, profecías, etc. Entonces, en el tiempo que viene Jesús, empieza revelando que Él ha venido del cielo, que luego de su misión se va al cielo, pero enviaría al Espíritu Santo para guiarnos y para empezarnos a revelar las cosas que Dios quiere que sepamos y que los del mundo no pueden ver, ni saber, ni comprender. Tal como lo dijo en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé, expresa Dios, y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conocer a Dios, por ende, requiere acercamiento, y es obvio. Si usted no se acerca a una persona, ¿cómo rayos la va a conocer? Solo porque usted leyó de esa persona, lo que le dijeron, usted realmente va a conocerles cuando se acerque y empiece a tener contacto diario, directo, íntimo con esa persona. Jesús, cuando estuvo en la tierra, usó un lenguaje parabólico. Hablaba mucho en parábolas. Jesús transmitió el mensaje que Dios le dio de esta manera, al usar un lenguaje fácil de entender. No podía venir con un lenguaje superculto, supercuántico, superintergaláctico, matemático, para que el campesino, una persona más humilde, todos supieran comprender su mensaje. Sin embargo, hay cosas que no entendían en el mensaje de Jesús muchos cultos, mucha gente de alta sociedad, mucha gente gentil, es decir, sin relación con Dios. Y hoy en día igual la gente no comprende la majestuosidad y soberanía de Dios. Entonces comenzamos a emitir juicio, a reclamarle, y no podemos reclamarle a Dios. Empezar a preguntarle y cuestionarlo de mala manera, con arrogancia, con altanería. Así no. Debemos imitar a Job. Aun cuando estaba pasando por una mega maldición, cuestionó a Dios de una manera humilde, de manera respetuosa. Ay, yo te seguía, Dios, pero ve, mi hija tiene cáncer, ya no te sigo. No te entiendo. Ve, si es mi única hija, ¿por qué? ¿Por qué? O la típica pregunta: si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué si Dios existe, deja a los violadores que violen a los niños, a las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Y acaso te has puesto a preguntarle? ¿Acaso te has acercado a conocerlo? No, ya tu cerebro de hormiga va y juzga a Dios por lo que sucede en la tierra y hacen los humanos. Y si tú fueses Dios, ¿qué harías si vives en una vida falsa, en una vida desordenada, en una vida ventajista frente a tu prójimo, aprovechándote de todos, con envidia, amargura, odio? Si tú fueses Dios, seguramente destruyes al mundo, dejas a tu familia viva, te vas a un lugar paradisíaco, siempre de vacaciones sin importarte los demás, y harías lo que te da la gana. Si alguien no hace lo que tú quieres, lo matas, lo desapareces. ¿Y tu sentido de existir qué sería? Nada. ¿O crearías una humanidad de robots que estén programados todo al bien y a obedecerte siempre con un solo pensamiento? O sea, serías especie de un dictador interdimensional. Conocer a Dios va a depender de tu acercamiento a Él, de tu búsqueda, de tu fidelidad, de tu obediencia y tu contacto con su Espíritu Santo, el cual nos guía y nos da a conocer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo jamás usted va a conocer a Dios. Escúcheme, jamás. Sabrás de Dios, ¿cómo no? Pero conocerlo es imposible sin nuestra relación íntima con Él, mediante su Espíritu Santo. Ahora, ten claro, si eres una persona que nos oyes por primera vez, que para recibir el Espíritu Santo debes seguir a Jesús, creer en tu corazón que Jesús murió y resucitó para darte vida eterna y confesarlo con tu boca como tu Señor y Salvador. Una vez eso, empiezas de cero con Dios y debes seguirlo, arrepentirte, y para ello necesitarás ayuda. Por eso el ayudador es el Espíritu Santo de Dios. Con este Espíritu es que tú puedes empezar a tener cambio en tu vida y empezar a tener acceso íntimo a Dios. La gente común sin Jesús no tienen ese acceso. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es el que nos da acceso al Padre y nos envía a su Espíritu Santo para empezar a caminar con Él. Y allí es cuando empezamos a conocerlo, de acuerdo a tu búsqueda y acercamiento con Dios. Debes empezar a sacar tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia. Si usted no lee, el Espíritu Santo no te guía y no puedes entender cosas ocultas, reservadas para ti, que ni los sabios ni los intelectuales del mundo han podido comprender, porque no es con inteligencia, es con la guía del que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo de Dios. Como te das cuenta, es un proceso. Conocer a Dios no es así de fácil y es evidente. Si conocer la chica que te gusta cuesta. No es así que de una ya la conoces toda. O el hombre que te interesa, por poner un ejemplo. Todo lleva un proceso. Pero la buena noticia es que sí puedes conocer a Dios. Y te invito a conocerlo. Es un ser increíble. Él actúa al contrario de la mente humana. Dios creó los cielos de la mezcla de agua con fuego, imagínate. Además creó los árboles antes de haber creado el sol. Siempre Él va a actuar diferente a nuestra mente, a nuestro razonamiento. Además, conocer a Dios es vida eterna. La Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Te invito a conocerlo. Entonces repasemos.
La Biblia dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Conocer a Dios va más allá del sentido básico de un conocimiento intelectual. Nadie puede comprenderlo con su inteligencia y sabiduría propia, sino que conocer a Dios se trata de una relación con Él. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, sino que 1000 años es como un día para Él. Debemos sacar tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, para que el Espíritu Santo nos guíe y entender cosas ocultas reservadas para nosotros. Quiero contarte sobre mi experiencia en este caminar con Jesús. Nosotros, cuando no estamos con Dios, siempre lo juzgamos y lo creemos un mago que debe hacer realidad todos nuestros deseos, peticiones, y si no, entonces es malo. O nos molestamos y hasta le reclamamos. Así era yo. ¿Y sabes qué? Ante una mala actitud, Dios te ignora, ni oye tus palabras necias. Yo me molestaba porque uno, por hacer cosas buenas, uno cree que se merece la atención de Dios, y no es así. Entonces, no te recomiendo de ninguna manera seas arrogante con Dios, porque te va a humillar. Tenlo por seguro. Más bien, por contrario, pregúntale: Dios mío, me pasa esto y esto, ¿me podrías decir por qué? ¿Me podrías revelar por qué permites que los malos hagan y maten y violen? ¿Podrías por favor decirme? Y espera con confianza. Si lo haces con humildad, con confianza, te aseguro te va a responder. Te habló Edwin Tineo. Recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo, que Jesús venció al mundo. Cristo venció.